Esta vez se llama Sones de la Tierra, la perspectiva barroca de la música vernácula en México. El maestro Eloy Cruz, lo voy a decir brevemente, es músico de cámara con amplia experiencia internacional, tanto en México como en Estados Unidos, Alemania y España. Él es miembro fundador del grupo Tendén de Ensamble Continuo, un maravilloso y extraordinario grupo al que ha invitado también para ilustrar la sesión de hoy, lo cual es un gran privilegio, que le agradecemos muchísimo, y que, como saben ustedes, está dedicado a la mezcla de música hispana del barroco con la música tradicional de América Latina. Sí les voy a decir las grabaciones porque tienen discos ya grabados y que son muy recomendables para que todo el mundo adquiera, que la verdad van a disfrutarlos. Estos discos están Erato Disquets de Francia, Urtex Digital Clásico de México, American Records en Inglaterra y Sony DMG DHL en Alemania. Aparte de profesor de guitarra en nuestra gloriosa Escuela Nacional de Música, el maestro Eloy Cruz ha trabajado en musicología e historia de la guitarra y es autor de un libro que se llama La Casa de los 11 Muertos, historia y repertorio de la guitarra. Bueno, pues sin más preámbulo, los voy a dejar con el maestro Eloy Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como dijo Blanca, esta participación es en cierto modo una continuación de la que presenté hace un mes, pero es un tema distinto. La vez anterior hablaba en general de música barroca y en particular de un aspecto que es el uso de la retórica como elemento crucial en el desarrollo de la música barroca. Ahora me voy a referir a una sola de las provincias de este género de la música barroca, y es la música hispana y particularmente la música novohispana. Bueno, creo que no tengo que abundar mucho en el tema de que Nueva España es una entidad muy importante dentro del contexto del Imperio Español. Creo que no es exagerado decir que es la joya de la corona de ese imperio, lo mismo que fue la India para el Imperio inglés, digo yo, y que de hecho alcanzó niveles de florecimiento en todos los terrenos bastante notorios. Yo creo que es la única vez que México ha sido una potencia internacional, porque entiendo que el gobierno desde la Ciudad de México administraba los territorios, todos los territorios comprendidos dentro del virreinato mismo, que podía o no incluir inclusive a parte de Centroamérica y las Filipinas. O sea que había una presencia internacional de este país. Aunque la sociedad novohispana, por su propia naturaleza colonial, era cerrada y conservadora, de hecho ha sido calificada como neomedieval, que me parece muy adecuada por el historiador estadounidense Irving Leonard. A pesar de esa condición conservadora, el florecimiento de las artes fue sorprendente. La arquitectura, la pintura y la escultura religiosas se encuentran entre lo más valioso producido en las Américas en ese periodo. Por esta misma condición colonial, las artes no se desarrollaron de manera original, sino que fueron siempre dependientes de las creaciones de la metrópoli. Solamente en algunos casos particulares se puede señalar una especie de, entre comillas, ventaja del arte novohispano con respecto al arte peninsular. Tal es el caso de este estilo arquitectónico al que se le llama churrigueresco o barroco de Estípite, que ya desde el siglo XVIII era reconocido como más importante en su manifestación novohispana que en la manifestación metropolitana. Otro ejemplo muy notorio de esta primacía del arte novohispano sobre el peninsular es, creo que el hecho indiscutible de que el mejor poeta de la segunda mitad del siglo XVII en el mundo hispano fue Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Creo que eso no queda duda.
En la música, particularmente en el terreno de la música, no hubo desarrollos originales. No hubo algo que se originara aquí que fuera distinto o novedoso con respecto a la península. La producción musical novohispana durante los 3 siglos de la conquista sigue fielmente los estilos llegados de la península, aunque con considerable retraso. Musicalmente este país fue muy conservador en ese largo periodo. La mayor parte de los compositores conocidos de aquella época son españoles, y en la segunda mitad algunos italianos. Solamente hay unos cuantos que hayan nacido aquí, pero su tradición era absolutamente la misma que aquella de la península. No me quiero referir a la música novohispana como un coto cerrado, encasillado en la iglesia y en el convento. La mayor parte de la música que se conoce desde el periodo colonial es ciertamente eclesiástica, pero esta circunstancia de ninguna manera implica que la música se usara solamente para ocasiones litúrgicas. En realidad, las ocasiones, entendidas de manera general, o sea, los momentos en los que se practicaba, me quiero enfatizar, se practicaba la música, eran virtualmente todas las ocasiones de la vida humana en sociedad. Los novohispanos pasaban por la vida acompañados de música, desde la cuna hasta la tumba, tanto o más que ahora, y esto lo quiero enfatizar, tanto o más que ahora, y tal vez me atreva a decir que más, porque las funciones de la música eran mucho más numerosas y mucho más variadas que en la actualidad. En pocas palabras, la música servía para más cosas que hoy y tenía más valor. En la actualidad, creo que nos tenemos que someter a un proceso de desfamiliarización. Para nosotros la música es una cosa que está siempre alrededor, nos guste o no, y probablemente no tiene nada que ver con nosotros. Si está uno en un mercado, está oyendo un montón de música que no le gusta a uno probablemente, y que probablemente está a muy alto volumen. Si es en cualquier lugar que esté uno, inclusive en su propia casa, puede estar bombardeado por este elemento. Creo que de hecho se ha convertido en una forma de contaminación que solo muy recientemente ha sido reconocida como tal, creo que ahora ya se está viendo así un problema de salud pública. Estamos rodeados de música, pero no la oímos, y ciertamente, excepto casos absolutamente excepcionales, no la producimos. Muchas veces la música que nos rodea no significa nada para nosotros. En la época colonial el panorama sonoro era absolutamente distinto, absolutamente contrastante. La música era absolutamente significativa, tenía un valor muy alto, era uno de los principales vehículos de adoración, para empezar. No existía la posibilidad de la liturgia, o sea, de la adoración pública de Dios en el contexto de la religión católica, sin la música. Entonces, en tanto que la religión permeaba todos los elementos de la vida, la música estaba también allí presente. También era la música un elemento crucial de cohesión y de identidad sociales. Esto es, la música era uno de los elementos, por así decirlo, de nacionalidad de todos y cada uno de los grupos que vivían en este país, o más bien las músicas. Cada grupo tenía su música, lo cual no implica que hubiera una cuestión social global muy grande, distinta de la que tenemos hoy, que como veremos más adelante. Pero la música es como un gran elemento cohesionador y también un elemento diferenciador dentro de este mismo contexto social. En pocas palabras, era el acompañante del bautizo, la boda y el velorio. Y también era una de las principales actividades del ocio productivo. Ante todo, y me refiero a esto último del ocio productivo, era una cosa autogenerada. Tanto en el sentido personal como en el sentido comunitario. En un mundo en donde no hay radio, televisión, computadoras, internet, y donde no hay industria de la música, esto es crucial, si uno no tiene
música no tiene manera de obtenerla, sino es a través de producirla por uno mismo. Entonces, esa circunstancia hace que la relación que se tiene con la música sea completamente distinta. Toda la música que está cerca de nosotros es realmente música nuestra, y la manera como nos relacionamos con ella es también dramáticamente distinta de la que conocemos ahora. Por otro lado, los foros, también he entendido este concepto de manera general, en los que se practicaba la música, eran básicamente la iglesia, el teatro, el hogar y, esto es muy importante, la fiesta. Insisto en decir que me refiero a foros de manera muy general, no me refiero a un teatro en particular o a un recinto, sino a las categorías de lugares en los que se practicaba la música. Cubren en realidad todos los campos de la actividad social. Me estoy refiriendo a todo esto como introducción para el tema que se anunció, que es los sones de la tierra, para que quede un poquitito contextualizado. La iglesia era el principal patrón de la música, entre comillas, formal. Era la institución que daba una estructura musical a la sociedad. Había música en las catedrales, en los conventos, en las basílicas, en las parroquias, en las capillas, y también es muy interesante en los colegios. Toda aquella institución que podía permitírselo tenía una estructura musical organizada. Creo que queda claro que la Catedral Metropolitana de México tenía una capilla de música casi desde su fundación, y que esa capilla de música era una estructura bien organizada. Había uno de los canónigos, el chantre, que estaba a cargo de la organización de la música. Como les dije hace rato, la música era crucial para el culto divino, entonces no era como un lujo o como una diversión, sino que era una parte sustancial, absolutamente indispensable del culto. Bueno, eso como que no hay duda. Y uno piensa que había una o dos capillas de música. Al grupo de músicos que trabajaba en una iglesia se le llamaba la capilla de música. Y uno piensa, bueno, había una capilla de música en la Ciudad de México. Creo que el ejemplo de la Ciudad de México es el más característico que se puede traer a cuento. Había esta capilla de música, esta organización musical en la Catedral de México, pero durante todo este largo periodo se ha encontrado que había capillas de música en muchas otras iglesias dentro de la misma Ciudad de México. Por ejemplo, la Colegiata de Guadalupe tenía una importante capilla de música, la Iglesia de la Profesa, que era de jesuitas, y prácticamente todos los conventos, principalmente los conventos femeninos de clausura. De hecho, se conservan los archivos musicales de muchas iglesias y de algunos conventos, y también, por ejemplo, del Colegio de Vizcaínas. El Colegio de Vizcaínas, que era una institución fundada en el siglo XVII para mujeres pobres, huérfanas, para niñas. Es una escuela que ha funcionado ininterrumpidamente desde aquella época y desde mediados del siglo XVIII en el famoso edificio de Vizcaínas, en el centro de la Ciudad de México, y ahí tenían una capilla de música generada por las mismas alumnas y sus maestras. No estaban permitidos hombres en ese contexto, y se conserva el archivo de la música que hacían. Entonces, la iglesia era un poder, por así decirlo, determinante en la organización de la música de la colonia. Había dos tipos de música religiosa, que, bueno, eso es un invento mío, no tiene, en términos musicales no hay una gran diferencia, pero sí en cuanto al uso. Existe la música propiamente de la misa, o sea, el ordinario, que tiene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, y que cada uno de estos números, cada una de estas partes del rito de la misa, se formulaba musicalmente con base en el canto latino, lo que actualmente conocemos como canto gregoriano. Y sobre ese molde básico, que es el canto fundamental que existe prácticamente desde que existe la religión católica, se generaba una serie de obras que para la época colonial, en el siglo XVI, quiero decir a partir del siglo XVI,
se conformaba como una música básicamente polifónica. El canto latino es una sola cosa, por eso se llama canto llano, una melodía muy sencilla, y sobre esa melodía, que se usa como cantus firmus, a lo que me refería yo hace un mes, es una melodía que es la base de la pieza, y la organización de la pieza está toda relacionada con este cantus firmus. Es la diferencia entre la polifonía contrapuntística y la heterofonía. La heterofonía es una polifonía donde cada quien canta más o menos lo que quiere, por así decirlo. Y la polifonía contrapuntística es una organización altamente estructurada y toda ella basada en el cantus firmus. Eso tenía que ser así por razones religiosas, no se podía pervertir el canto latino, y lo que se hacía era, por así decirlo, aumentarlo u ornamentarlo. También había otra música litúrgica, no propiamente de la misa, y ahí el elemento interesante para mi gusto es la música que se hacía para cantar las horas litúrgicas, laudes, vísperas completas. También había una serie de cantos para el rezo de estas horas, que eran obligatorias en conventos y en iglesias, pero algunas veces se convertían, el rezo de estas horas se convertía en una festividad pública y se componía música para ella. Pero como no era una ocasión propiamente de la misa, sí era una ocasión litúrgica, pero no era una misa, la música de este culto no era igual que la música de la misa. El caso particularmente interesante para mí es el de los villancicos. Principalmente para el canto de la víspera, en muchas festividades religiosas, ese canto de la víspera se convertía en una ceremonia pública en vez de ser una ceremonia privada para la comunidad del convento o de la iglesia, y se componía música especial para ella. El villancico es un género musical español característicamente ternario, o sea, tiene 3 secciones, A, B, A. Primero se canta una música, después una segunda parte y después se repite la primera. Es una tradición española muy antigua que para esta época era una parte crucial de estas celebraciones. Por ejemplo, para la celebración de Navidad se hacía, para el canto de las vísperas, un montón de villancicos que, en mi opinión, representan algo así como un nacimiento. Esta cosa, este altar que se pone todavía en México en algunos lugares, en donde en el centro está el pesebre con, etcétera, el nacimiento en sí, y luego hay un montón de figuras prototípicas que van a la adoración. Van los pastores y van los santos reyes y está el diablo. Es bastante estándar, está bastante estandarizado el concepto de nacimiento. Y en estas celebraciones de vísperas de Navidad también había un montón de villancicos en los que todo el mundo tenía que ir a adorar al Niño Dios, y por eso los villancicos son música religiosa que no está en latín, como suele ser la música de la misa, sino que representan como viñetas, como los mismos personajes del nacimiento que van a adorar al Niño Dios. Aquí también hay personajes, cada villancico representa un personaje. Y entonces hay villancicos de catalanes, villancicos gallegos, villancicos de negros y villancicos de indios. Cada uno de estos villancicos que representa al grupo de negros que va a adorar a Dios, o al grupo de catalanes que va a adorar a Dios, o al grupo de lo que sea, están hechos en español, pero en un idioma que imita el de ese grupo social. En un momento vamos a oír algunos de sus villancicos. Cada catedral, o bueno, cada institución tenía su capilla de música, lo que les digo, este grupo de músicos que estaban divididos en 2, cantores y ministriles. Los cantores eran los cantantes y los ministriles eran los instrumentistas.
como las mujeres no estaban permitidas en el oficio divino, las voces más agudas eran cantadas por los niños, que se llamaban los seises, por una tradición antigua en la catedral de Sevilla, en donde siempre había 6 niños, y desde entonces se les llamaba los seises, aunque no fueran 6. Y también tenía una escoleta, o sea, una escuelita donde se daba clases a los seises. O sea, no era nada más una serie de gente que iba a tocar y cantar, sino que había una organización, una estructura. La Capilla de Música de la Catedral de México existe desde 1538, si no mal recuerdo, casi desde que se fundó la catedral, hasta mediados del siglo XIX. Creo que hasta las guerras de reforma sobrevivió la capilla. Se conocen los nombres de muchos maestros de capilla. En el siglo XVI, Lázaro del Álamo y Hernando Franco. En el XVII, Antonio de Salazar, Gaspar Fernández, entre el XVI y el XVII, Juan Gutiérrez de Padilla, etc. Muchísimos otros. En el siglo XVIII, Vicente Ortiz de Zárate, Juan Matías, Manuel de Sumaya, Francisco Martínez de la Costa, Ignacio Jerusalén, etc. Estos músicos, compositores, representan el corpus principal de compositores en la Nueva España durante el periodo virreinal, y lo único que se puede decir de ellos es que todos ellos compusieron música religiosa, pero en tanto que su existencia cubre un periodo de 300 años, la variedad estilística, estética y de dotaciones es muy grande. Quiero que oigan algunos ejemplos de la música religiosa y también de otros tipos a los que me referiré en un momento. Primero quiero que oigan la música del primer compositor del que existe obra en nuestra época, un compositor español llamado Hernando Franco, que estuvo activo en la Catedral de México a finales del siglo XVI. Él compone en un estilo totalmente polifónico, y su estilo es absolutamente similar, bueno, igual, idéntico a los de los principales compositores, al estilo de los principales compositores españoles de ese momento, y de hecho se considera que es el principal compositor de música renacentista en el continente americano. Este es un Salve Regina, cantado por el coro de la Catedral de Westminster en Inglaterra, que tiene sopranos infantiles. Es que es música extraordinariamente de una manufactura muy compleja. Es el respeto absoluto al canto sacro y una rigurosa estructuración del resto de la composición basada estrictamente en el canto llano. En este caso, el canto de la Salve Regina. Muy brevemente, este compositor estuvo activo, les digo, en la Catedral de México, y como les digo, la composición musical era muy conservadora. Este compositor estuvo activo a finales del siglo XVI, y 50 años después se seguía componiendo exactamente igual en la Catedral de México. No había habido una modificación. Los primeros años del siglo XVII son en Europa
la explosión del barroco, hubo un cambio dramático, no solamente en el estilo de componer, sino en la manera de pensar la música, y en México no pasó nada. Esta es una obra de Juan de Lienas, un compositor probablemente nacido en México, también de la Catedral de México, y es una lamentación para Viernes Santo, una lamentación de Jeremías, que como ven, parece que hubiera sido escrita por Hernando Franco, esto es de 1650 y tantos, pero parece que fuera de finales del siglo XVI. Ahora, con respecto a los villancicos, tienen un estilo absolutamente contrastante y aunque son música litúrgica, no tienen nada que ver con el rito de la misa, ni con ritos particulares. Son, la verdad no estoy seguro de cuál era el contexto en el que se presentaban, pero me da la impresión de que era una especie de teatro musical que se realizaba dentro de la iglesia, porque los textos son muy divertidos. Lo que voy a poner ahora es una negrilla, o sea, un villancico de negros, que se llama Dame Albricia, Mano Antón, en el cual el texto imita habla de los negros, y en ese texto se trata de cómo se felicitan los negros a otros porque uno le da a otro la noticia de que ha nacido Jesús, y todo es... hay toda una historia en que, bueno, uno le pregunta quién es su papá y quién es su mamá, así, todo como si fuera una cosa cotidiana, una especie de chisme, de vecindad. O sea que cada uno de estos versos tiene una historia, cada uno de estos villancicos cuenta una historia completa relacionada en este caso con la Navidad. Y la música también supuestamente imita la música de cada grupo en particular, en este caso de los negros. Esto es Dame Albricia, Mano Antón, de Gaspar Fernández, un compositor activo en la Catedral de Oaxaca a finales del siglo XVI. No entienden el texto, pero bueno, no sé si me... Dame Albricia, Mano Antón, que Jesús nace en Guinea, o sea, en África. ¿Quién lo parió? Una algunzuya, o sea, doncella, y un viejo, su padre solo. Llevámosle colación, llegamos allá, ese cosa me panta. Jejejeje, ¿cómo que llegaré y lo miraré? Jajajaja, ¿cómo que llegará y lo miraré? Que túrulo negro le bailarán al niño Jesús. La rítmica es también distinta de la música, de la otra música religiosa, etc. Como ven, es un tipo de música religiosa dramáticamente distinto de la música de la misa, del oficio propio de la misa. Este es otro ejemplo, un villancico de gallegos. Es un galleguiño y está hablado supuestamente en gallego. Si al nacer un niño siguiera, por mí me hace que lo proba la tierra. Y la música imita la gaita. O sea, estos sonidos largos de la gaita, que es el instrumento de Galicia.
una especie de piececita de teatro porque cuenta una historia. Y aquí se trata de que el niño Dios nace desarrapado y hace frío, y que entonces la tierra en general va y lo calienta. Y cuenta toda una historia. Este es de Juan Gutiérrez de Padilla, de la Catedral de Puebla, de 1650 y tantos. Ahora bien, el otro gran teatro de la música era propiamente el teatro. El teatro del siglo de oro, bueno, de los dos siglos de oro, del siglo XVI y XVII en España, y en sus dominios era básicamente un teatro musical. No una ópera, prácticamente no hay óperas en América y muy pocas en España en este periodo, pero sí es un teatro en donde la música es una presencia indispensable. El género básico de la música teatral en España en este momento, y por lo tanto en América, es el tono humano. El tono humano es una forma de canción breve que no tiene una estructura definida y que habitualmente se pone en el contexto de las obras de teatro, aunque no es parte de la acción, no necesariamente es parte de la acción. Este es un tono humano de José Marín, un compositor español. Esta es una pieza completamente española, que se llama Qué dulcemente suena, que es una canción bastante peculiar. Es una canción muy, muy interesante, cuyo texto hace referencia a la vanidad de la gloria terrena. Este es otro tono humano, también de un compositor español que se llama Juan Hidalgo, pero conservado en un convento en la Ciudad de México. Y este sí es de una obra de teatro que se llama Mi amor se libra de amor, de José de Cañizares, y con música de Juan Hidalgo, pero es interesante que esta pieza se conserva en el archivo de un convento femenino. Es una pieza teatral, pero otra de las funciones de la música, aparte de la adoración a Dios, era el entretenimiento decente. Entonces era crucial. Todas las mujeres, se supone, principalmente las que estaban encerradas, como las monjas, se supone que tenían derecho a ejercer la música porque era un entretenimiento saludable y que además también ayudaba a la adoración de Dios. Volviendo un momento a la música religiosa, tengo que decir que es en este terreno, en el terreno de la música religiosa, donde la modernidad llegó a México. Toda la música que se hizo durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, como les digo, era sumamente conservadora.
En 1743 llegó a México un compositor italiano llamado Ignacio Jerusalén, que en realidad fue contratado para el Coliseo de Comedias de la Ciudad de México, el principal teatro, pero inmediatamente, como era realmente excepcional, la Catedral de México lo contrató y se lo robó al teatro. El problema, y eso lo criticaron desde aquel momento, fue que se llevó el teatro a la iglesia. Entonces, de esto, que se hacía en la Catedral de México, súbitamente se pasó a esto. Es una ópera barroca, ni más ni menos. No me imagino esta música en la Catedral de México. Es que realmente, si la oímos toda, tiene el momento clásico donde en cualquier área de ópera, donde se espera el aplauso del público. O sea, y eso lo criticaron acremente desde la época, desde aquella época, porque reconocían su habilidad, decían que estaba echando a perder el oficio divino porque, pues no. Pero eso fue crucial en el desarrollo de la música de México, porque simplemente llegó a México lo que ya podemos llamar un estilo clásico. O sea, en 1743 Mozart estaba a punto de nacer, o sea, era una música extraordinariamente moderna para su momento, en realidad, y el cambio que se operó en cierta parte del ambiente musical en México fue dramático. No puedo más que apuntar cositas con respecto a la historia de la música en México, porque quiero pasar al tema que nos trae a cuento este tarde. El último y muy importante recinto en el que se hacía música es la casa, el hogar. Y ahí es donde hay una diferencia dramática entre lo que sucede ahora y lo que sucedía en aquel entonces. Como les digo, en aquel entonces la música era practicada, no era pasivamente recibida. Si uno no tenía dinero para tener su propia orquesta en la casa, que casi nadie lo hacía, o iba uno al lugar donde había música, la iglesia o el teatro, o hacía uno mismo la música. Hay un ejemplo dramático de esta práctica. Déjenme buscar bien la fecha. En 1785, un padrecito, un canónigo de la Catedral de Cádiz, que se llamaba don José Sáenz de Santa María, le encargó a Joseph Haydn, que era el compositor más famoso del mundo, que compusiera unas meditaciones sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Joseph Haydn lo que escribió fue una obra en 9 movimientos, una introducción, un adagio para cada una de las 7 palabras de Cristo en la cruz y al final un terremoto, porque ya sabemos que cuando murió Cristo, dice la escritura que se rasgó la cortina del templo y hubo un terremoto y se abrió la tierra y no sé cuántas cosas. Esta obra se convirtió en la obra más famosa y más popular de Haydn durante su vida. O sea que en pocas palabras, en tanto que ya había una especie de globalización, pues era la obra musical más famosa del mundo. Esta obra, curiosamente, se hizo tan popular que empezaron a transcribirla. Primero Haydn la escribió para orquesta nada más. Después le pidieron que hiciera una versión para cuarteto de cuerdas. Y después, en Londres, cuando estaba en Londres, descubrió que alguien había hecho una versión para coro y orquesta. Entonces él corrigió esa versión que habían hecho bastante mal. Y entonces ya había una versión para coro y orquesta. Y finalmente alguien hizo una versión para piano solo y esa versión fue aprobada por Haydn. Ahora, hay una circunstancia muy simpática.
En el Archivo General de la Nación, en el ramo de tierras, hay una serie de documentos relacionados con un juicio sucesorio. Se murió el padre Jáuregui, don José Fernández de Jáuregui, y dejó un montón de posesiones, y por la pelea por esas posesiones tuvieron que hacer un catálogo un catálogo de todas las cosas que tenía este señor para que se pudieran dividir. Sucede que este señor tenía una tienda de música enorme, y en esa tienda de música que estaba en la Ciudad de México, en el año de 1801, tenían esta pieza de Joseph Haydn en la versión orquestal completa, en la versión para cuarteto de cuerdas y en la versión para piano. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Para qué? Si ya está la versión de orquesta, que es la buena, ¿para qué queremos una de cuarteto de cuerdas con voces y otra para piano? Lo que dicen mucho ahora los estudiosos es que la transcripción en aquel momento era el equivalente del disco compacto en la actualidad. Bueno, ya no, pero hasta hace poco. O sea, es llevar la música de la sala de concierto a la casa. No podemos traer a toda la orquesta que tocó esa obra en la Catedral de México, porque en tanto que se vendía en la Ciudad de México, es absolutamente seguro que se tocó en la Catedral de México. Entonces lo que hacemos es comprar una versión que hay para cuarteto de cuerdas, como toda la familia toca el cuarteto de cuerdas, pues lo hacemos en la casa. Y si no, ya de una manera muy chiquita, pues le decimos a la niña que toca el piano que la toque en el piano. Y me puedo imaginar perfecto la manera como se hacía esto en la casa. O sea, el chocolate de las 5 era una cuestión imprescindible en Nueva España, y eso está documentadísimo. O sea, si no había chocolate no había vida social, y las señoras se llevaban a sus esclavas a la iglesia durante las celebraciones para que les hicieran su chocolate. Entonces iban con su anafre, con su todo, y les hacían, era un escándalo. Los padrecitos se enojaban mucho. Pero me imagino perfecto un sábado invitar al padre Martínez a la casa para tomar el chocolate, y de paso que la niña de la casa toque esto mientras el padrecito sermonea, porque ese era el chiste, hacer un sermón sobre cada una de las palabras, pero hacerlo ahí de manera social, no de manera formal en la iglesia. Y me imagino absolutamente, con el poder que tiene la música y el poder manipulador de la Iglesia Católica, las señoras llorando ahí de culpa porque se murió Jesucristo, y etc. Voy a poner el terremoto final de esta obra en versión original para orquesta, que es esta. Una pieza bastante normal, pero está escrito en un estilo que se llama Sturm und Drang, que es tormenta y caos. Era un estilo muy, muy dramático, y en aquel momento causaba realmente una tremenda impresión. Esta es la versión para cuarteto de cuerdas con voz, que también se vendía en la Ciudad de México. Pierde mucho de su fuerza, pero es portátil, se puede llevar a la casa. Y esta es la versión más pequeña para piano.
un ejemplo perfecto de música hecha en un contexto social y además música del primer nivel. En mi opinión, esto era, no lo puedo demostrar, pero creo que es obvio que así tuvo que ser. La música de entretenimiento, la Gebrauchmusik, la música del diario en la Nueva España. Ahora, ya acercándonos al tema, la fiesta era también una cosa más o menos del hogar, y había dos tipos de fiestas, el sarao y el fandango. El sarao era una fiesta obviamente original en España y tenía musicalmente una estructura. Se empezaba con unas piezas, se seguía con otras y se terminaba con otras. Al principio del siglo XVI se tocaba al final una pieza que se llamaba Las Hachas, y al menos simbólicamente se trataba de que apagaban las luces, las hachas en términos de antorchas, y es una especie de música procesional de ya vámonos, apaguemos las hachas. No se conoce nada de música instrumental durante el siglo XVI y XVII en México, toda la que hay es del siglo XVIII, excepto probablemente un manuscrito, pero no se sabe de cuándo es en realidad, así que quién sabe. Pero toda la música que se conserva en los manuscritos instrumentales mexicanos, que es música de danza, contiene básicamente música francesa. Aquí esto es un minuet de Anjou, que está en un manuscrito mexicano que se llama Tablatura Musical de la Biblioteca Nacional de México. Simplemente, aunque no se ha podido identificar la fuente original, es muy obviamente una pieza francesa. Este es un bailete, o sea, un ballet de la Bretaña. Y eso es con respecto a la introducción que quería darles. El otro tipo de fiesta, el fandango, es una cosa muy interesante. Es una fiesta que sirve específicamente para cantar, tocar y bailar. Es una fiesta cuyo origen se desconoce, pero Antonio García de León dice que el término fandango es un término afro-antillano que obviamente se originó en la cuenca de las Antillas, pero que después se fue a España. En España era una fiesta bastante común y me da la impresión de que era una fiesta de la clase baja. No estoy completamente seguro, pero hay una serie de advertencias un poco de chiste, de que no vayan a los fandangos porque son donde va la gente barata y cosas así. Probablemente no es cierto, pero me da la impresión de que en España era una fiesta relativamente restringida. En México me da la impresión de que no, aunque tampoco puedo decir porque simplemente no hay ninguna documentación, y de hecho durante el siglo XVII no hay absolutamente ninguna referencia. Hay solamente a partir del siglo XVIII, y queda absolutamente claro que es una fiesta en la que participaba de una u otra manera absolutamente gente de todas las clases sociales. Ahora bien, el tema que nos trae aquí es, como dice el título de esta participación, el son, los sones de la tierra. ¿Qué cosa es el son? El son es la música del fandango, o más bien el fandango es la fiesta del son. El son, de todas las formas conocidas de la música novohispana, es el que tiene más originalidad y mayor, y es el que ha generado en nuestro país mayor riqueza. Todos sabemos que en México hay un montón de variantes de algo que se llama el son. Está el son jarocho, el son huasteco, hay varios sones en Guerrero, el son de Tarima, etc. En el centro del país hay un son que se llama el son navideño. Existen un montón de sones de mariachi distintos.
pero muy relacionados, y también los sones y jarabes de Oaxaca. Hay algunas formas de son que desaparecieron, como el son tabasqueño, y otras que se han modificado mucho, como la jarana yucateca. Pero en todo el país hay una forma o algunas formas de música que se llaman son. Ahora, ¿qué cosa es un son? El término existe desde que existe el idioma español, o sea, hace 1001 años, como dice Antonio Latorre, y desde siempre ha tenido dos significados fundamentales. Un sonido musical, como distinto de otro cualquier sonido, y ahí están todas estas imágenes poéticas de el son de la música, el son que hace el agua cuando corre por el arroyo, el dulce son de la voz de la mujer amada, etc. Siempre existen esas imágenes. Y también, en otro sentido, es cualquier pequeña y sencilla pieza musical. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de 1611, lo define así: son, latine sonus, es cualquier ruido que percibimos con el sentido del oír. Largo modo se llama son y propiamente sonido. Y el son dice cierta correspondencia a la consonancia musical. Y así dice aquel otro cantarcillo: hazme el son con el cuento del gancho y holguemos. Bailar al son de instrumentos y al son que os hicieren. Entonces, queda claro que ahí están incluidas las dos acepciones, el sonido musical con distinto del sonido cualquiera, y también una pequeña pieza de música. En el segundo sentido, en el sentido de una pequeña pieza de música, creo que queda claro que la referencia es a cualquier pieza de música. Cualquier piecita de música, sea como sea y tenga la estructura que tenga, se le puede llamar son. Sin embargo, esto es una suposición mía, pero que me parece una suposición que no está completamente fuera de lo razonable. Desde finales del siglo XVI hay un montón de piezas que son característicamente españolas y que tienen también una característica común. Todas están basadas en patrones repetitivos. ¿A qué me refiero? Se toca una cosita que se repite miles de veces, y sobre esa cosa que se repite, ese patrón, se improvisa. Esta manera de hacer música se le conoce desde el siglo XVI como diferencia. La cosa que se repite se le llamaba originalmente tenor. Tenor porque no es que se cante con voz de tenor, sino porque es la parte que tiene la identidad de la pieza, y eso se toca miles de veces. Cada una de estas vueltas se llama diferencia, y es una diferencia porque como se improvisa sobre eso que se repite, eso que se improvisa es diferente. Entonces cada vez que se da la vuelta es una y otra diferencia, y así ya desde el mismo siglo XVI, en 1538, hay un libro que se llama Los 6 libros del Delfín, de música de cifras para tañer vihuela, de 1538, de Luis de Narváez, y ahí existen ya piezas que se llaman estrictamente, así dice la fuente, diferencias sobre fonde claros, diferencias sobre guárdame las bajas, y diferencias de baja, o sea, de la baja del contrapunto. Es muy interesante que ya desde finales del siglo XV, bueno, del XVI plenamente, cada una de estos tenores, cada una de estas células adquiere una identidad. Es el principio básico y fundamental de todo este género musical. A finales del siglo XV están mencionadas, y principios del XVI, piezas que se llaman folías, vacas, condeclaros, caballero, dama, baja, alta. Y algunos estudiosos anteriormente han pensado que cada uno de ellos es un género por separado, pero no. Todos ellos son sones en el sentido en que todos, absolutamente sin excepción, están basados en patrones repetitivos. Cada patrón tiene una personalidad armónica y rítmica especial, y por eso cada patrón le confiere una personalidad específica a cada son.
Entonces, esa cosa tan simple, que parece tan simple, se convirtió en el elemento crucial de la música española del siglo XVII y de hecho fue la contribución española a la música barroca en general. Habitualmente se habla de la música barroca como dividida en dos grandes, digamos, provincias. La música francesa, que, bueno, más bien en primer término y ante todo la música italiana. El estilo italiano era el gran estilo de la música barroca durante el siglo XVII y durante el XVIII, y había músicos italianos en todos lados, hasta en la sopa. Italia exportó músicos de una manera impresionante durante esos años, y por lo tanto la influencia de la música italiana fue tan fuerte que se puede considerar el estilo internacional. Los franceses reaccionaron bestialmente en contra de la influencia italiana. De hecho hay un episodio histórico que se llama la Guerra de los Bufones, que no porque fueran chistosos, sino porque se trataban eran los músicos de la ópera bufa, como opuesta a la ópera seria, y era un escándalo terrible porque Luis XIV estaba a favor de los italianos, su esposa estaba a favor de los franceses, pero su amante no estaban muy seguros. Es una de estas cosas políticas, artísticas que eran tan características de esa época en Francia, que se mezcla la intriga política con la cuestión artística de manera muy, muy interesante. Pero como que siempre todo el mundo habla de esas dos corrientes, pero lo que queda claro para mí es que sin la aportación española el repertorio barroco sería absolutamente incomprensible, porque faltarían algunos de los géneros más populares. Hay 4 géneros básicos españoles, que todos son sones, en el sentido en el que todas son piezas basadas en patrones rítmicos recurrentes, y que son la chacona, la pasacalle, la folía y la zarabanda. No hay un solo compositor barroco, grande o pequeño, que no haya compuesto una obra de estas, una folía, una chacona, una pasacalle o una zarabanda. La zarabanda la dejo un poco afuera porque se transformó y se convirtió en una danza binaria, pero las otras 3, chacona, folía y pasacalle, mantuvieron esa fidelidad al patrón rítmico recurrente, y todos los compositores barrocos se aprovecharon de este dispositivo composicional con gran efectividad, debo decir. De hecho, mi punto de vista es que si hubiera una imagen una imagen sonora que pudiera describir al siglo XVII, es la chacona. De hecho aparece en los libros del Capitán Alatriste, todo el tiempo hablan de aquí, de una u otra manera siempre aparece la chacona, y no está errado. Hay tantas chaconas que nos podríamos esperar todo este día oyendo chaconas y no acabaríamos. Y hay compositores como el inglés Henry Purcell, que compuso tantas chaconas que si quitamos las chaconas de su producción simplemente no queda nada, o casi nada. Entonces, este es el sonido de la chacona, y este es, forzando un poquito la imaginación, pero no mucho, este es el siglo XVII, este es el sonido característico del siglo XVII. Como ven, se repite y se repite y se repite, se repite para siempre. Otro más. Ese es el siglo XVII. Para mí es el sonido característico. Mi pieza favorita de las que están aquí, que todas me encantan, es esta.